introducción o según su discurso. Muy bien, muchachos, a ver. Muy bien, a manera de introducción, jóvenes, tenemos aquí eh, estas dos imágenes, ¿ya? Que corresponden a series, ¿no? ¿Conocen estas imágenes, jóvenes? ¿Reconocen estas series? ¿Saben de qué se trata? ¿Cuáles son estas series? ¿Qué series son? Mariluz. Bueno, una de estas imágenes ya tiene el nombre de la serie, ¿no? A ver, se trata entonces de Dark y eh, del juego del calamar. Muy bien, perfecto. A ver, jovencitos, ¿por qué estamos viendo estas imágenes? ¿Por qué estamos mencionando a estas series? Bueno, por lo siguiente. Estas dos series tienen elementos que los que van a compartir, ¿no? Van a tener algunos elementos que van a ser similares, pero van a tener otros elementos que los van a diferenciar. ¿Correcto? Ahora, jovencitos, señoritas, los textos que leemos van a tener muchos elementos que van a ser similares, que van a compartir, y van a haber también otros elementos que los van a diferenciar. Entonces, lo que podemos hacer, como lo hacemos con estas series, es que los textos pueden agruparse por elementos en común y pueden diferenciarse por algunos puntos de vista que sean diferentes. Entonces, jovencitos, así como podemos agrupar algunas series, ¿no? Por elementos en común, podemos agrupar textos que van a tener elementos en común también. Podemos decir, ¿no? Que una serie es de misterio o de asuntos sobrenaturales. Podemos decir que otra serie es de acción, ¿no? O de terror. Entonces, podemos ordenarlas por elementos en común. Algo semejante, algo análogo vamos a hacer con los textos. Muy bien. Es por eso que podemos clasificar a los textos según varios tipos de elementos en común que tenga. A ver, jovencitos, el día de hoy entonces vamos a desarrollar un tipo de clasificación. Sabemos que los textos se pueden clasificar de muchas maneras. En razonamiento verbal vemos principalmente 4 tipos de clasificación. ¿Cuáles son estas 4 formas de clasificar a los textos que vemos en el curso? Lo siguiente. Tenemos, jovencitos, la clasificación de los textos por su estructura, ¿te acuerdas? La clasificación de los textos por su contenido, la clasificación de los textos por su continuidad y la clasificación de los textos por su discurso o intención comunicativa. ¿Qué es la clasificación que nos va a importar más el día de hoy? La clasificación de los textos por su discurso o intención comunicativa. Muy bien. A ver, jóvenes, para ponernos en contexto, para recordar, la primera clasificación de los textos que te he mencionado, la clasificación de los textos por su estructura, va a organizar a los textos de acuerdo a la ubicación de la idea principal. De acuerdo al lugar que ocupa la idea principal en el texto, va a ser
organizado según su estructura. Y en esta clasificación vamos a tener 5 tipos. Textos analizantes, textos sintetizantes, textos centrales, textos encuadrados y textos paralelos. Muy bien. En la segunda clasificación que te he mencionado, la clasificación de los textos por su contenido, vamos a tener solamente a 2 tipos. Los textos humanísticos, ¿te acuerdas? Y los textos científicos, los humanísticos y los científicos. Muy bien. La tercera clasificación que te he mencionado hace un momento, la clasificación de los textos por su continuidad, va a dividir a los textos en 3 tipos. Los textos continuos, los textos discontinuos y los textos mixtos. Continuos, discontinuos y mixtos. Muy bien. La cuarta clasificación de los textos, la clasificación que vamos a revisar el día de hoy, es la clasificación de los textos por su discurso o por su intención comunicativa. Esta clasificación, jóvenes, va a organizar a los textos en los siguientes tipos. Vamos a tener textos narrativos, textos argumentativos, textos expositivos, textos descriptivos, textos dialogales y textos instructivos. Vamos a tener 6 tipos. ¿Bien? Muy bien, entonces vamos a explicar en qué consisten estos tipos de textos según su discurso o según su intención comunicativa. Muy bien, a ver, jovencito, señorita. En primer lugar, jóvenes, vamos a tener a los textos narrativos. Los textos narrativos. Los textos narrativos, jóvenes, como su nombre lo indica, ¿no? Van a ser aquellos textos que van a contar historias. Van a narrar historias. Estas historias pueden ser imaginarias, ¿no? Pueden ser historias ficticias o pueden ser historias que hayan sucedido en la realidad, ¿no? Como ejemplo de historias ficticias tenemos a la literatura, tenemos a los cuentos, a las leyendas, a las novelas, etc. Y como ejemplo de texto narrativo, cuya historia ha ocurrido en la realidad, tenemos las crónicas periodísticas, por ejemplo. Las crónicas periodísticas. Muy bien, entonces los textos narrativos son aquellos que nos van a contar historias. Muy bien. A ver, aquí en esta diapositiva tenemos un ejemplo de texto narrativo. Es un fragmento de la novela del escritor argentino Ernesto Sábato, que se llama El túnel. Una novela pequeñita, ¿no? Que tiene un poquito más de 100 hojas. Voy a leer este fragmento. Dice lo siguiente. Como decía, me llamo Juan Pablo Castel. Podrán preguntarse qué me mueve a escribir la historia de mi crimen. No sé si ya dije que voy a relatar mi crimen y sobre todo a buscar un editor. Conozco bastante bien el alma humana para prever que pensarán en la vanidad. Piensen lo que quieran, me importa un bledo.
Hace rato que me importan un bledo la opinión y la justicia de los hombres. Supongan pues que publico por vanidad. Al fin de cuentas estoy hecho de carne, huesos, pelo y uñas como cualquier otro hombre y me parecería injusto que exigiesen de mí, precisamente de mí, cualidades especiales. Uno se cree a veces un superhombre hasta que advierte que es también mezquino, sucio y pérfido, desleal. De la vanidad no digo nada. Creo que nadie está desprovisto de este notable motor del progreso humano. Me hacen reír esos señores que salen con la modestia de Einstein o gente por el estilo. Respuesta: es fácil ser modesto cuando se es célebre. Quiero decir, parecer modesto. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de texto narrativo. Así comienza esta novela, ¿no? El túnel, en el cual se nos cuenta la historia de un crimen, ¿no? Juan Pablo Castel, que es un pintor, narra cómo y por qué ha asesinado a su pareja. La historia de un crimen. Muy bien, jovencitos. Aquí tenemos un ejemplo de texto narrativo. Nos damos cuenta que se nos está contando una historia. En este caso, una historia ficticia. Muy bien. A ver, continuamos. Muy bien. Jovencitos, los textos descriptivos. Los textos descriptivos, señoritas, jóvenes, son aquellos textos que van a señalar características o cualidades. Estos textos van a describir, ¿no? Van a señalar características o cualidades de algún ser determinado. Este ser puede ser una persona, un animal, un objeto, una ciudad, una zona geográfica, etcétera. Muy bien, los textos descriptivos entonces, jovencitos, señoritas, van a ser aquellos textos que van a señalar características, van a señalar cualidades de algún ser determinado. Decimos entonces, el propósito del autor es presentar las propiedades físicas o espaciales de objetos o las características de personas. De esta manera, el lector se forma una imagen clara de aquello que es caracterizado por el autor. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de texto descriptivo, que es un fragmento del libro de Berman Marshall que se llama Todo lo sólido se desvanece en el aire, la experiencia de la modernidad. Muy bien, el texto dice lo siguiente. Como Ámsterdam y Venecia, la ciudad de San Petersburgo fue levantada sobre una red de islas y canales, situándose los edificios oficiales a lo largo del litoral. Su plano era geométrico y rectilíneo, habitual en el urbanismo occidental desde el Renacimiento, pero sin precedentes en Rusia, cuyas ciudades eran aglomeraciones desorganizadas de calles medievales serpenteantes y retorcidas. El corrector de libros oficial escribió un poema que expresaba su asombro ante el nuevo orden. Ha aparecido la geometría, la topografía lo abarca todo, nada en la tierra escape a la medición. Muy bien, jóvenes señoritas, aquí tenemos un fragmento que está describiendo un lugar. En este caso se está describiendo a la ciudad de San Petersburgo. Entonces, tenemos un texto de este tipo. Es un texto descriptivo. Muy bien, facilito, sencillo.
Continuamos. Ahí está. Jovencitos, los textos dialogados, llamados también textos dialogales, son aquellos textos que van a presentar la conversación entre dos o más personas. Son aquellos textos que van a presentar o van a representar también la conversación entre dos o más hablantes. Muy bien. Ejemplos de textos dialogales, tenemos varios, ¿no? Los fragmentos de las obras teatrales, ¿no? Donde los personajes están conversando. Los fragmentos de los guiones de películas, de series, donde los personajes están conversando. Otro ejemplo de texto dialogal son las entrevistas periodísticas. Entonces, jovencitos, los textos dialogales van a reproducir la conversación que mantienen entre sí dos o más interlocutores. Muy bien. Decimos que reproducen la conversación que tienen entre sí dos o más interlocutores en una entrevista periodística, por ejemplo. Pero también van a representar la conversación entre dos o más hablantes. Por ejemplo, cuando tenemos una obra de ficción. Aquí en realidad no están conversando dos personas de carne y hueso, ¿no? Hay una representación, ¿no? Hay un fingimiento de que esto sucede, es algo artificial. Entonces, los textos dialogales pueden reproducir la conversación real entre dos personas existentes o pueden representar la conversación entre personas que son frutos de la ficción. Muy bien, aquí tenemos, jovencitos, un extracto de la obra de Arthur Conan Doyle que se llama El hombre de labio retorcido. Fíjate que tenemos la conversación entre dos o más personajes. Vamos a leer. Perdonen que venga tan tarde, empezó a decir, y entonces, perdiendo de repente el dominio de sí misma, se abalanzó corriendo sobre mi esposa, le echó los brazos al cuello y rompió a llorar sobre su hombro. Ay, tengo un problema tan grande, sollozó. Necesito tanto que alguien me ayude. Pero si es Kate Whitney, dijo mi esposa alzándole el velo. ¿Qué susto me has dado, Kate? Cuando entraste no tenía ni idea de quién eras. No sabía qué hacer, así que me vine derecho a verte, lo mismo de siempre. Las personas en dificultades acudían a mi mujer como los pájaros a la luz de un faro. Has sido muy amable viniendo. Ahora tómate un poco de vino con agua, siéntate cómodamente y cuéntanoslo todo. ¿O prefieres que mande a James a la cama? Oh, no, no, necesito también el consejo y la ayuda del doctor. Se trata de Isa. No ha vuelto a casa en 2 días. Estoy tan preocupada por él. Muy bien, aquí tenemos un fragmento en el cual 3 personajes están conversando entre ellos. Un ejemplo de texto dialogado. Muy bien. Facilito, jovencito, señorita. A ver, continuamos. Los textos expositivos. Muy bien. A ver, jovencitos, los textos expositivos son aquellos textos llamados también informativos que van a presentar un tema determinado desde un punto de vista objetivo. En este tipo de textos, jóvenes, la opinión del autor o su subjetividad no va a aparecer. El autor del texto no va a intentarte convencer de nada,
sino simplemente va a presentar de una forma objetiva, de una forma neutra, un tema determinado. ¿Correcto? Es por eso que a los textos expositivos se les llama también textos informativos. Estos textos entonces tienen la intención solamente de exponer, ¿no? De presentar un tema lo más objetivamente posible. Muy bien. Decimos lo siguiente: texto cuya intención comunicativa es explicar de manera objetiva un tema determinado sin reflejar sentimientos u opiniones del autor. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo típico de lo que es un texto expositivo o informativo. Dice lo siguiente: los resultados actuales de la calidad de aire en Lima 2020 demuestran una mejora del 63.8% en los últimos 12 años, según las mediciones realizadas por la Dirección General de la Salud, DIGESA, y del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMI, quienes se encargan de monitorear el sistema de aire de los diferentes puntos de la ciudad. SENAMI 2020. Además, se sabe que las partículas contaminantes que perjudican al aire han disminuido en un 28.53 microgramos por metro cúbico en el 2018, a diferencia del 2006 que obtuvo 77.54. Esto se logró debido al empleo de combustibles más limpios y la reforma del parque automotor y a la creación de sistemas de transporte público y transporte eléctrico. CIAR 2019. Muy bien, jóvenes, aquí tenemos un texto en el cual se está hablando de los resultados actuales de la calidad de aire en Lima del 2020. Si tú te das cuenta, aquí la subjetividad del autor no aparece, el lenguaje en el que se escribe el texto es neutro, ¿no? Lo que pretende este texto solamente es informar de la forma más objetiva posible un tema determinado. Muy bien, entonces los textos expositivos nos van a presentar un tema determinado lo más objetivamente posible. Muy bien, perfecto. Los textos argumentativos, jovencitos. Los textos argumentativos. A ver, muchachos. Los textos argumentativos van a ser aquellos textos que van a tener la intención, la finalidad de convencer al lector sobre algún asunto determinado mediante pruebas, mediante argumentos, mediante fundamentos. Muy bien, repito, el texto argumentativo es aquel tipo de texto que va a tener la finalidad de persuadir al lector sobre algún asunto determinado, pero siempre mostrando pruebas, argumentos o razones. Muy bien, jovencitos, como la intención de este tipo de textos es convencer al lector, persuadir al lector, cuando una persona lee un texto argumentativo no va a quedar indiferente, va a tomar una postura con lo que ha leído, ¿no? Puede reaccionar de tres formas distintas el lector.
al terminar de leer un texto argumentativo. La primera de ellas es que el lector se deje persuadir por lo que ha sostenido el autor en el texto. Entonces termina de leer el texto y el lector dice, sí, pues es cierto, los argumentos que utiliza el autor me han convencido, ¿no? Yo le creo totalmente. Entonces, el autor ha cumplido su cometido, ha logrado convencer totalmente al lector. Eso puede suceder. Puede suceder también otra reacción, que el lector no se deja convencer por el autor en nada, ¿no? Termina de leer el texto y el lector dice, no, el autor está equivocado, sus argumentos me parecen débiles, no le creo en nada de lo que sostiene, no creo nada de lo que sostiene. ¿Correcto? Puede ser una reacción ante un texto argumentativo. Y una tercera reacción, jovencitos, es la siguiente, que el lector coincida con el autor en algunos puntos, pero no en todos. Es decir, va a estar de acuerdo en algunos aspectos y en otros aspectos va a discrepar. Muy bien, esa reacción también puede darse. Pero va a haber una reacción cuando uno lee un texto argumentativo. No va a quedar indiferente, ¿no? muy bien, jovencitos. Aquí tenemos un texto argumentativo que vamos a utilizar de ejemplo. Dice lo siguiente. Los dinosaurios adaptados a su medio que no pudieron soportar los cambios climáticos y ecológicos que sobrevinieron, ya que durante el Jurásico el clima era cálido y húmedo, pero en el Cretácico la situación cambió. Esta alteración climática trajo un cambio en la vegetación y en la fauna. De forma que, al alterarse el medio, los dinosaurios fueron incapaces de adaptarse y poco a poco fueron desapareciendo. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de texto argumentativo típico, ¿no? En el cual se nos dice que el responsable de la extinción de los dinosaurios fue el cambio climático. Esto hizo que se altere el medio y los dinosaurios poco a poco fueron desapareciendo. Es un texto argumentativo típico. Entonces tú terminas de leer el texto y dices, sí, pues es cierto, ¿no? Esa fue la razón por la que se extinguieron los dinosaurios. O tú podrías decir, no, a mí me explicaron en clase se extinguieron porque cayó un meteorito hace 65 millones de años, ¿correcto? Entonces tú puedes darte persuadir con lo que sostiene el texto o puedes no coincidir con lo que dice el autor o puedes coincidir solamente en algunos puntos, ¿correcto? Un texto argumento diferente. Muy bien, jovencitos. Por si acaso hay un sexto tipo, ¿no? De texto argumentativo, que diga, de la clasificación de los textos según su discurso, que es el texto instructivo. Te lo voy a mencionar rápidamente. Los textos instructivos son aquellos textos que te van a señalar un procedimiento para hacer alguna actividad de una forma adecuada. Los textos instructivos entonces van a servir porque van a dar instrucciones para hacer alguna actividad de forma correcta. En este texto te van a presentar, repito, un procedimiento para hacer alguna actividad. Ejemplo de texto instructivo es una receta, ¿no? Una receta para preparar un plato típico, por ejemplo.
Otro ejemplo de texto instructivo son los tutoriales de YouTube, ¿no? En los tutoriales de YouTube tenemos eh, eh, instrucciones o procedimientos para hacer prácticamente de todo. Muy bien, entonces los textos instructivos nos van a dar los pasos que tenemos que seguir para desarrollar alguna actividad de forma correcta. Muy bien. A ver, jovencitos. En los exámenes de admisión de San Marcos, que ya están próximos, ¿no? Los textos que más te van a preguntar son los textos argumentativos, en primer lugar, y los textos expositivos. Los dos últimos que hemos visto aquí en las diapositivas. ¿Está bien? Vamos a ver a continuación los elementos principales de los llamados textos argumentativos. Los elementos principales de los textos argumentativos. A ver, jóvenes, te decía hace un momento que los textos argumentativos tienen la finalidad, tienen la intención de convencer al lector sobre algún asunto determinado mediante pruebas, mediante argumentos, mediante fundamentos. Los elementos más importantes que van a conformar los textos argumentativos son dos: la llamada tesis y los llamados argumentos. La tesis y los argumentos. ¿Correcto? ¿Qué cosa es la tesis, jovencito, señorita? ¿A qué llamamos tesis, posición o postura? ¿Qué cosa es la tesis? La tesis, jóvenes, es lo que va a afirmar principalmente el autor en el texto. La tesis va a ser la afirmación principal del autor en un texto argumentativo. Y va a dar la coincidencia, jóvenes, que la tesis va a ser la idea principal. Si tú identificas la idea principal en un texto argumentativo, estás identificando también a la tesis. Es lo mismo, tesis e idea principal. Muy bien. Ahora no vayas a confundirte, no vayas a creer que todos los textos, es decir, los demás tipos de textos, tienen tesis. No. El único texto que va a tener tesis es el texto argumentativo. En los demás tipos de textos, solamente se le va a llamar idea principal, no se le va a llamar tesis. Al único tipo de texto a la idea principal se le puede llamar tesis son los textos argumentativos. ¿Está bien? Muy bien. ¿Y cómo reconocemos a la tesis en un texto? ¿Cómo lo reconocemos, jovencitos? Facilito. Vamos a hacer vamos a hacer lo mismo que hacíamos para reconocer a la idea principal. ¿Y qué hacíamos para reconocer a la idea principal? Preguntábamos, ¿qué es lo más importante que se dice en el texto? ¿No? O si prefieres, ¿qué es lo más importante que se dice del tema? Si tu texto tiene como tema los dinosaurios, entonces te preguntas, ¿qué es lo más importante que se dice de los dinosaurios? Y la respuesta viene a ser la tesis. Muy bien. Decimos, una tesis es la idea principal de un texto argumentativo y consiste en un compromiso con un tema, en una toma de posición con respecto al mismo o una calificación. Características de la tesis. La tesis debe ser clara y formulada como una oración, un enunciado general afirmativo o negativo sobre el tema por abordar.
no como un título, aún en el caso de que sea uno explícito. Por ejemplo, las corridas de toros o el salvajismo de las corridas de toros. Pueden ser el tema o el título de un texto argumentativo, pero no su tesis. Las corridas de toros son una tradición salvaje o estoy de acuerdo con el hecho de que se prohíban las corridas de toros. Sí podrían ser la tesis de un texto argumentativo porque ponen de manifiesto la postura del autor. Muy bien, tú sabes que la idea principal es una oración, no puede ser una palabra, no puede ser una frase. Por lo tanto, jóvenes, la tesis es una oración, no es una palabra, no es una frase. ¿Está bien? Siempre va a ser una oración, la oración más importante del texto. Muy bien, el segundo elemento, jovencitos, de los textos argumentativos son precisamente los argumentos. Los argumentos, jóvenes, son las razones, las pruebas, las demostraciones, los fundamentos que van a sostener a la tesis, que van a corroborar a la tesis, que van a confirmar a la tesis. Jovencitos, es imposible que exista un texto argumentativo que no tenga argumentos. Un texto argumentativo debe tener por lo menos un argumento. Generalmente tiene más de uno, pero por lo menos un argumento. Si no hay argumentos en un texto, puede ser un texto de cualquier otro tipo, ¿no? Narrativo, expositivo, descriptivo, pero no se le puede llamar texto argumentativo. Un texto argumentativo tiene tesis y argumentos. Muy bien. Ahora, jovencitos, en la mayoría de los textos vamos a tener un argumento principal y argumentos secundarios, ¿no? Va a haber un argumento central, que es el argumento que más se va a destacar en el texto, y van a haber argumentos secundarios, que son las que van a tener un segundo orden, ¿no? Un segundo nivel de importancia. Eso es lo más habitual, lo más común. Pero también vamos a tener en algunos casos argumentos equivalentes. Es decir, todos los argumentos que utiliza un autor van a tener el mismo nivel de importancia. No va a haber un argumento que va a destacarse del resto. En este caso, a estos argumentos se les llama argumentos equivalentes. Muy bien, decimos, los argumentos por su parte son afirmaciones que prueban, demuestran, sustentan la validez de la tesis presentada, es decir, la argumentan. Ellos son finalmente el esqueleto o la arquitectura del texto argumentativo. Características de los argumentos. Un texto puede tener uno o más argumentos que respaldan la tesis. Estos tienen diferente peso en la argumentación, como veremos más adelante. Por ello es importante hacer una síntesis y un análisis de la información para conocer qué papel juega cada argumento en el texto. Pues veremos que casi siempre hay uno que tiene mayor peso. Muy bien, jovencitos. ¿Cómo hacemos para identificar al argumento o a los argumentos, jovencitos? ¿Qué hacemos para identificar al argumento o los argumentos? Muy bien, facilito. Lo que vamos a hacer es preguntar el por qué a la tesis. Cuando preguntamos el por qué a la tesis, la respuesta va a ser el o los argumentos. ¿Está bien? Esto es fácil. Yo a continuación voy a decirte un texto breve, y tú me vas a decir, lo vas a poner aquí en el chat, ayúdame por favor, vas a
identificar cuál es la tesis y cuáles son los argumentos. ¿Está bien? Lo vas a poner aquí en el chat. Facilito. El texto es el siguiente. El texto es el siguiente. Pelé es el mejor futbolista de todos los tiempos. Pelé es el mejor futbolista de todos los tiempos. Es el único que ha ganado 3 Copas del Mundo y además es el único que ha anotado más de 1.200 goles. Repito, Pelé es el mejor futbolista de todos los tiempos. Es el único que ha ganado 3 Copas del Mundo y además es el único que ha anotado más de 1.200 goles. A ver, jovencito, señorita, ¿cuál es la tesis de este texto? Ponlo aquí en el chat. Ya, pero no te olvides que la tesis es una oración. Una oración. Lo que me has puesto aquí es una frase. No puede ser, no puede ser la tesis, no puede ser la idea principal. El tema del texto es Pelé, ¿no? O como has puesto, Mariluz, el jugador Pelé. Perfecto, ese es el tema. Ahora, ¿cómo haces para hallar a la idea principal, o en este caso a la tesis, que es lo mismo? Te preguntas, ¿qué es lo más importante que se dice del jugador Pelé, ¿no? ¿Qué es lo más importante que se dice de Pelé? Ahora sí, Pelé es el mejor jugador del mundo. Pelé es el mejor futbolista de todos los tiempos. Esa es la tesis o idea principal. Fíjate que es una oración. Hay un verbo dentro de su construcción necesariamente. No te olvides, la tesis o la idea principal es una oración. Pelé es el mejor futbolista de todos los tiempos. Muy bien. La recomendación que yo te hago cuando tú leas textos argumentativos es que no pienses que estés leyendo. Piensa que estás conversando con el autor. Correcto, piensa que estás conversando con él. Aquí ya has identificado la tesis, ¿no? Imagínate que tú no estás leyendo un texto, sino que estás hablando con él. Entonces, imagínate, ¿no? Que el autor te dice, Pelé es el mejor futbolista de todos los tiempos. Entonces, tú para saber su argumento o sus argumentos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que te dije, ¿no? Tienes que preguntar el por qué a la tesis. Entonces, si él te dice, Pelé es el mejor futbolista de todos los tiempos, tú lo que vas a hacer es preguntarle, ¿por qué Pelé es el mejor futbolista de todos los tiempos? ¿No? ¿Por qué Pelé es el mejor futbolista de todos los tiempos? Entonces, ¿cuál es su respuesta? La respuesta es el argumento. Ponlo aquí en el chat. ¿Por qué Pelé es el mejor futbolista de todos los tiempos? Según el autor. Muy bien, Ángel. Aquí yo te he dado 2 argumentos. Un argumento central, un argumento principal y un argumento secundario. Lo primero que te mencioné fue el argumento principal, el argumento central. ¿Qué fue lo que te dije? Pelé es el único que ha ganado 3 mundiales. Ese es el argumento central. O sea, si tú le preguntas al autor por qué Pelé es el mejor jugador de todos los tiempos, él te va a decir, fácil, Pelé es el único que ha ganado 3 Copas del Mundo, primer argumento, y además es el único que ha anotado más de 1.200 goles. Ojo que el segundo argumento
no es secundario porque está en segundo lugar. El argumento secundario puede estar antes que el argumento principal. Nos damos cuenta que es secundario porque el autor utiliza un conector, la palabra además. Este término además te da el indicio, te da la pista de que lo que viene después es menos importante a lo que estuvo antes. Es menos importante para el autor, ¿no? Porque para ti puede ser más importante. Es menos importante para él. Para él, su argumento principal es que haya ganado 3 mundiales y su argumento menos importante es que ha anotado más de 1.200 goles. ¿Está bien? Ahí está. Facilito. Ahora, ¿es cierto o no que tú puedes estar de acuerdo con el autor, ¿no? Puedes estar de acuerdo con el texto? Dice, sí, pues. No me había puesto a pensar. Ganó 3 mundiales, anotó más de 1.200 goles. Sí, Pelé es el mejor futbolista de todos los tiempos. Te puedes dejar convencer, pero alguno de ustedes puede que no se deje convencer. Dice, no, ese texto está equivocado. Para mí, Maradona es el mejor futbolista de todos los tiempos. Y tú puedes decir tus argumentos. Entonces, ¿qué se crearía aquí? Se crea un debate, ¿no? Un enfrentamiento de ideas, un enfrentamiento de argumentos, que es uno de los temas que se ven dentro de los textos argumentativos, los textos contrapuestos. ¿Correcto? Muy bien. Por si acaso, jovencitos, todos los debates son buenos, ¿ya? Hay un error común creer que los debates son malos. No, los debates son siempre buenos. ¿Por qué? Porque gracias a los debates se conoce mejor el tema en cuestión, ¿no? El conocimiento sobre ese asunto se extiende y se profundiza. Entonces, los debates son siempre positivos, generan mayor conocimiento. ¿Está bien? Gane quien gane el debate, siempre va a ser positivo. Hablo de un debate de verdad, ¿no? Donde hay un intercambio de argumentos, ¿no? No un debate donde se insulta a la otra persona, ¿no? No, de un debate de verdad. Siempre va a ser positivo. Muy bien, jovencitos. Muy bien. Perfecto. A ver, continuamos. Otro ejemplo, sencillito. Sencillito, muchachos. Tenemos aquí un texto argumentativo pequeño. Vamos a leerlo. Dice, los avances científicos traen consigo una mejora de las condiciones de vida de los seres humanos. Así lo demuestran los continuos avances en el campo de la medicina que permiten hoy en día tratar con éxito muchas enfermedades que hasta hace poco eran incurables. Muy bien, un texto con 2 oraciones nada más. Pregunta, ¿cuál es la tesis? ¿La primera oración o la segunda oración? Aquí hay 2 oraciones nada más. La primera, me dice Mariluz. Muy bien, la primera oración es la idea principal. Los avances científicos traen consigo una mejora de las condiciones de vida de los seres humanos. Jovencitos, si tú consideras que la oración es muy extensa, tú la puedes resumir, ¿no? Tú puedes expresar la tesis con tus propias palabras, no hay ningún problema. Pero siempre, si la vas a resumir, conserva la forma de oración, no la resumas en una frase, porque ahí la estás transformando en otra cosa. La tesis siempre es una oración, no te olvides. La idea principal. Entonces, decimos, lo vamos a resumir, ¿no?
los avances científicos benefician a los hombres. Es lo mismo, ¿no? Los avances científicos traen consigo una mejora de las condiciones de vida de los seres humanos. Los avances científicos benefician a los hombres. Es lo mismo, estoy diciendo lo mismo con otros términos. Estoy conservando su forma de oración. Muy bien, entonces, la segunda oración es el argumento. Claro, si tú le preguntas al autor, ¿no? Imagínate que estás hablando con él y le dices, y te dice, los avances científicos benefician a los hombres. Entonces, si tú quieres saber su argumento, le preguntas, ¿por qué los avances científicos benefician a los hombres? Y él te va a decir su argumento. Fácil, ¿no? Porque los avances en la medicina el día de hoy curan enfermedades que hasta hace poco tiempo atrás eran incurables. A mí me parece que es un argumento irrefutable, ¿no? Yo le creo a lo que sostiene el autor. Me parece que es cierto. Su argumento me parece muy sólido. Los avances científicos benefician a los hombres. ¿Por qué? Así lo demuestran los continuos avances en el campo de la medicina que permiten tratar con éxito muchas enfermedades que hasta hace poco eran incurables. Muy bien, facilito. Ahí está. Muy bien, jovencitos. Hemos recordado eh, lo básico, ¿no? El aspecto más introductorio de los textos argumentativos. Si tú tienes todavía algunas dudas con respecto a los textos argumentativos, yo te recomiendo que antes de ver las alternativas hagas este análisis previo. Identifiques tesis y argumentos antes de ver las alternativas. Porque es muy fácil confundir el argumento con la tesis, ¿no? Y las alternativas están hechas a propósito para que te confundas. Entonces, tú haces el análisis previo para que te confundas lo menos posible. Muy bien, jovencitos. Aquí tenemos un texto, vamos a leerlo y vamos a responder algunas preguntas sobre él. Muy bien. A ver, jovencitos. Aquí tenemos un texto que está hablando sobre el escritor argentino Jorge Luis Borges. A ver, vamos a leerlo en primer lugar. Dice, Jorge Luis Borges fue sin duda uno de los primeros en anticipar desde la extrema lucidez de su ceguera la esencia y la existencia de Internet. Y lo hizo a través de las hermosas metáforas contenidas en algunos de sus más célebres relatos. Como ocurre en el Aleph, un cuento de Borges, en cualquier punto de Internet están virtualmente presentes todos los puntos del espacio y cualquiera de estos puntos puede ser suma y compendio del mundo y de todas sus circunstancias. Al igual que la Biblioteca de Babel, otro cuento de Borges, la World Wide Web es una esfera cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia en ninguna. De ahí que pueda albergar un número infinito de libros. En cuanto al libro de arena, otro cuento de Borges, se llama así porque no tiene principio ni fin, lo mismo que la Internet, cuyo número de páginas puede ser infinito y ninguna es la primera ni la última. El jardín de senderos que se bifurcan, otro cuento de Borges. O sea, el jardín de senderos que se separan. Por su parte, es la imagen más acabada y sugerente del hipertexto.
El propio Borges explica en su relato que ese jardín laberíntico en el que los senderos se bifurcan sin cesar, se separan sin cesar, es la metáfora de la novela caótica en la que los personajes optan simultáneamente por las diversas alternativas que se les presentan, de tal forma que todos los desenlaces son posibles y cada uno es el punto de partida de nuevas bifurcaciones. Ahora bien, todo esto que Borges soñó y ahora se ha visto realizado en la red puede convertirse en una auténtica pesadilla. De hecho, sus cuentos nos previenen también de los peligros que entraña asomarse al interior de estos fenómenos y del enorme precio que hay que pagar por ello, que no es otro que el de la enajenación y la locura. Tarumba habrás quedado, o sea, loco, ¿no? Loco habrás quedado de tanto curiosear donde no te llaman, le dice Carlos Argentino a Borges después de que éste ha contemplado el Aleph. Muy bien, jovencitos, aquí tenemos un texto en el cual se nos dice que Borges, el escritor argentino, fue uno de los primeros en anticipar la existencia de Internet y lo hizo a través de hermosas metáforas contenidas en algunos de sus célebres relatos, ¿no? Y se nos menciona aquí algunos cuentos que señalan características que luego tendría el Internet o la Internet. Se nos señala cuentos como el Aleph, la Biblioteca de Babel, el Libro de Arena y el Jardín de Senderos que se bifurca. Muy bien. A ver, jovencitos, vamos a responder las preguntas. Muy bien, muy bien. Justamente. Gracias, Mariluz. Gracias, Mariluz. A ver, jovencitos. Uy, uy, uy. Por su contenido, ¿qué tipo de texto es? Jóvenes, estas clasificaciones que hemos visto, ¿no? Por su contenido, por su estructura, por su discurso, por su continuidad, no son clasificaciones que se van a repeler, que se van a rechazar, todo lo contrario, se van a integrar, se van a complementar. Tú como lector debes ser capaz de identificar qué tipo de texto es en estas clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, tú lees un texto y dices, según su estructura, analizante, según su contenido, científico, según su discurso, argumentativo, según su continuidad, mixto, ¿no? Tienes que ser capaz de saber qué tipo de texto es de acuerdo a estas clasificaciones que hemos mencionado. Lees otro texto y dice, según su estructura sintetizante, según su contenido humanístico, según su discurso narrativo, según su continuidad continua, ¿correcto? Entonces, jovencitos, hay que ser capaces de saber qué tipo de texto es de acuerdo a estas clasificaciones. Por su contenido, ¿qué tipo de texto es? Solamente hay dos tipos, ¿no? Científico o humanístico. ¿Qué tipo de texto es el que hemos leído? Según su contenido. ¿Es científico o es humanístico? ¿Te acuerdas? Ponlo aquí en el chat. ¿Qué tipo de texto es, jovencitos? Científico tiene como tema a la ciencia, a la técnica, a la tecnología, y el texto humanístico tiene como tema al hombre en sí. Las actividades artísticas,
filosóficas, históricas, lingüísticas, políticas, entre otras, son consideradas parte de los textos humanísticos. Aquí tenemos un texto de literatura, ¿no? Entonces, es ejemplo de texto humanístico. Muy bien. Aquí, Mariluz se había dado cuenta de algo. Por su discurso, ¿qué tipo de texto es? Narrativo, expositivo, argumentativo, descriptivo, instructivo o dialogal. ¿Cuál es la respuesta aquí? Es argumentativo, claro. Si hay tesis, no te olvides, solamente tiene tesis los textos argumentativos, ¿ya? Si hay tesis, es un texto argumentativo. Si no, no tendría tesis, pues, tendría idea principal, pero no le podríamos llamar tesis. Es un texto argumentativo, claro. El autor intenta convencer al lector de su postura. Su postura es que Borges se anticipó al Internet en sus obras y nos da argumentos en este cuento, en este cuento, en este cuento. Nos está dando argumentos para que nosotros le creamos. Es un texto argumentativo. ¿Está bien? Muy bien. Uno termina de leer este texto y dice, sí, pues, ¿no? No me había percatado de que se podría asegurar que los cuentos de Borges, o algunos de ellos, son metáforas de lo que luego se conocería como Internet. O podrías razonar, ¿no? No, a mí está exagerando el autor, me parece Borges un gran cuentista, pero yo no veo esta relación entre sus cuentos y el Internet, ¿no? Muy bien, pero la intención del autor es convencerte de su postura. Es un texto argumentativo. Muy bien, a ver, continuamos. Fundamentalmente el texto trata ¿sobre qué trata este texto? El origen, el desarrollo y las consecuencias de la Internet, el vislumbre de la Internet en las narraciones de Borges, un cuento de Borges en el que se avisora el hipertexto, el desenlace trágico de la Internet en las obras de Borges, la locura y la enajenación como altos costos de la Internet. Mariluz me dice la B. Eric me dice la B. Claro. El vislumbre de la Internet en las narraciones de Borges. Por ejemplo, a mí no me convence el autor. A mí me parece, ¿tú has leído Borges? Borges probablemente, muchachos, sea el narrador del siglo XX en español más importante. Nunca le han dado nunca le dieron el Nobel, ¿no? Pero según mi humilde punto de vista, es mucho más original que Vargas Llosa, por ejemplo, que García Márquez. Borges no escribió novelas, escribió cuentos, ¿no? Si no has leído, jovencitos, consíguete alguno de sus libros y te aseguro que te va a hacer volar la cabeza, porque sus cuentos son, son fantásticos, te hacen pensar mucho. A ver, ¿cuál de las siguientes aserciones es incompatible con el texto? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones contradice el texto? El mundo de la Internet se puede convertir en una pesadilla. Borges, a través de metáforas, parece que describe el ciberespacio. En el Aleph, Borges nos anticipa la existencia de la Internet. En el cuento borgiano, los senderos se bifurcan una sola vez.
La Internet puede albergar un número infinito de páginas. ¿Cuál es la oración que contradice al texto? ¿Cuál es la oración contradictoria al texto? ¿Cuál será aquí la respuesta? La E, me dice Mariluz, o habrá otra. La D, me dice Eric. ¿Cuál será aquí la respuesta, muchachos? Aquí el que acierta es Eric. En el cuento borgiano, los senderos se bifurcan una sola vez. En el texto nos dice que los senderos se bifurcan sin cesar, ¿no? Los senderos se separan sin cesar. Entonces, la D es contradictoria con el texto. Muy bien, ahí está. Pregunta sobre la inferencia. Se infiere del texto que la World Wide Web es como una metáfora del mundo cotidiano, una telaraña de cobertura ilimitada, un laberinto de símbolos complejos, un sueño de un mundo acotado, limitado, una mirada que reduce el campo. ¿Qué podemos inferir sobre la World Wide Web del texto que hemos leído? La World Wide Web es como la A, me dice Eric. ¿Cuál será aquí la respuesta? No, no es la A, Eric. Aquí hay otra. ¿Cuál sería la respuesta aquí, muchachos? Aquí la respuesta, muchachos, es a ver, te ayudo. Una telaraña de cobertura ilimitada. B de barco. Muy bien. No tiene límites, ¿no? Eso podemos inferir a partir de lo que dice el texto. B de barco. Hay una pregunta más, me parece. Sí. Aquí hay una frase, ¿no? O hay un, un fragmento de uno de los cuentos que se mencionan en el texto y tenemos que inferir de qué texto se trata. Este es el fragmento del cuento. En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras. En la del casi inextricable Sui Pen, opta por todas a la vez. Inextricable significa, ¿no? En la del casi
inextricable, sui pen, o sea, en la del casi inintendible, sui pen, opta por todas a la vez. Cabe inferir que el pasaje anterior se halla en qué cuento, en el Aleph, el libro de arena, la biblioteca de Babel, todos los cuentos de Borges o el jardín de senderos que se bifurcan. En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras. En la de este autor, opta por todas a la vez. Este fragmento, ¿dónde se encontraría? ¿Cuál será la respuesta? Aquí está hablando de que una persona, ¿no? De que en esta obra, eh, eh, una persona de una novela, de una ficción, no solamente puede tomar un camino, sino puede tomar muchos caminos distintos. Todas las alternativas las elige. En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, todas las alternativas la va a elegir. Opta por una y elimina las otras. En la obra de este autor confuso, difícil, Sui Pen, opta por todas a la vez. Toma todas las alternativas. ¿Fragmento de qué cuento sería? Bueno, sería fragmento de El jardín de los senderos que se bifurca. ¿Te acuerdas que en el texto nos decía, en este cuento se hablaba de que una persona tomaba todas las alternativas posibles, ¿no? La E es la respuesta. Muy bien, jovencitos, ahora voy a compartirte el otro material. Voy a dejar de compartirte las diapositivas. Muy bien, dame unos segundos para compartirte el otro material. Aquí está. Dame unos segundos. Ya está. Muy bien. A ver, jovencitos, aquí tenemos en un primer momento un ejemplo de texto argumentativo, ¿no? Tenemos dos textos contrapuestos, es decir, dos textos argumentativos que están hablando del mismo asunto, pero con tesis y argumentos opuestos o encontrados. Tenemos la conversación entre Julián Marías, el escritor español, y el escritor Peter Singer. Muy bien. Vamos a leer el texto de Julián Marías. A ver, dice lo siguiente. La espinosa cuestión del aborto voluntario se puede plantear de maneras muy diversas. Todo el mundo distingue sin la menor posibilidad de confusión entre qué, quién, algo y alguien. Nada y nadie. Si se oye un gran ruido extraño, me alarmaré y preguntaré, ¿qué pasa? O ¿qué es eso?
Pero si oigo unos nudillos que llaman a la puerta, nunca preguntaré qué es, sino quién es. Cuando se dice que el feto es parte del cuerpo de la madre, se dice una insigne falsedad. Acuérdate esta palabra. Porque no es parte, está alojado en ella, implantado en ella y no meramente en su cuerpo. Una mujer dirá, estoy embarazada. Nunca mi cuerpo está embarazado. Es un asunto personal por parte de la mujer. Es un asunto personal por parte de la madre. Una mujer dice, voy a tener un niño. No dice, tengo un tumor. El niño no nacido aún es una realidad viniente que llegará si no lo paramos, si no lo matamos en el camino. Y si se dice que el feto no es un quién porque no tiene una vida personal, habrá que decir lo mismo del niño ya nacido durante muchos meses y del hombre durante el sueño profundo, la anestesia, la arteriosclerosis avanzada, la extrema senilidad, el coma. A veces se usa una expresión de refinada hipocresía para denominar al aborto provocado. Se dice que es la interrupción del embarazo. Los partidarios de la pena de muerte tienen resueltas sus dificultades. La horca o el garrote pueden llamarse interrupciones de la respiración y con un par de minutos basta. Cuando se provoca el aborto o se ahorca, se mata a alguien y es una hipocresía más considerar que hay diferencias según en qué lugar del camino se encuentre el niño que viene, a qué distancia de semanas o meses del nacimiento va a ser sorprendido por la muerte. Muy bien, eso sostiene Julián Marías. Como te das cuenta, Julián Marías no está a favor del aborto, ¿no? Le parece una hipocresía decir que no se mata al niño, al feto, ¿no? Se debería decir las cosas con claridad, sostiene Julián Marías. Muy bien, ahora vamos a leer el texto de Peter Singer. Según un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud, los abortos sin las necesarias condiciones de seguridad provocan la muerte de 47,000 mujeres al año y en casi todos los casos corresponden a países en desarrollo. Otros 5 millones de mujeres sufren heridas todos los años, a veces irreparables. Se trata de una enorme tragedia para las personas y para el futuro nuestro ya para el futuro de nuestro ya superpoblado planeta. El mes pasado, la cumbre sobre planificación familiar celebrada en Londres y organizada por el Departamento de Desarrollo Internacional del Gobierno británico y la Fundación Gates anunció compromisos para atender a 120 millones de esas mujeres de aquí a 2020. Los oponentes responderán que el aborto es por naturaleza inseguro para el feto. Señalan que con el aborto se mata a un individuo humano, vivo y único,
Esta afirmación resulta difícil de negar, al menos si por humano entendemos miembro de la especie Homo sapiens. También es cierto que no podemos limitarnos a invocar el derecho a elegir de una mujer para evitar la cuestión ética de la condición moral del feto. Si el feto tuviera en verdad la condición moral de cualquier otro ser humano, sería difícil sostener que el derecho a elegir de una mujer embarazada comprende el de provocar la muerte del feto, excepto quizá en los casos en que la vida de la madre esté en peligro. La falacia del argumento antiaborto radica en el paso de la afirmación científicamente acertada de que el feto es un individuo vivo de la especie Homo sapiens, a la que por tanto tiene el mismo derecho a la vida que cualquier otro ser humano. La pertenencia a la especie Homo sapiens no es suficiente para conferir el derecho a la vida a un ser. Podemos sostener convincentemente que no debemos matar contra su voluntad a seres autoconscientes que quieren seguir viviendo. Podemos considerarlo una violación de su autonomía o una frustración de sus preferencias. Pero, ¿por qué la posibilidad de que un ser llegue a ser racionalmente autoconsciente hace que sea condenable poner fin a su vida antes de que tenga realmente la capacidad para la racionalidad o la autoconciencia? Muy bien, aquí tenemos dos textos que están hablando sobre el mismo tema, ¿no? Pero con argumentos y tesis diferentes, contrarios. A ver, jovencitos, vamos a responder las preguntas. La primera de ellas, en el texto A, el término insigne significa, dice, ¿no? Cuando se dice que el feto es parte del cuerpo de la madre, se dice una insigne falsedad. Una insigne falsedad. ¿Qué significa insigne en ese contexto? Evidente, famosa, abstrusa, indeterminada. Eric me dice la A, Mariluz también. Una evidente falsedad, ¿no? Una notoria falsedad. Eso significa insigne en este contexto. Perfecto. En la 2, los textos A y B difieren en sus posiciones, pero ambos se refieren a un eje temático, a saber, ¿cuál es la respuesta aquí? O sea, ¿de qué están hablando los dialogantes? El pecado del aborto, la legalidad del aborto, la génesis del aborto, el derecho al aborto. Eric me dice la D. Génesis es origen, Mariluz. El origen del aborto sería. ¿Cuál será? La D, la B, me dice Stephanie. Aquí ¿de qué se está hablando?
La B, me dice Luis. No, no es la B. No se está hablando de si es legal o no es legal el aborto. Se está hablando si una mujer puede o debe abortar o no. De eso se está hablando. ¿Cuál será entonces la respuesta? ¿Cuál será, jovencitos? Entonces aquí la única, ¿no? La respuesta la había dicho ya Eric. El derecho al aborto. Si las mujeres tienen derecho a abortar, de eso se está hablando. La D de dedo. En la pregunta 3, Immanuel Kant sostenía que el hombre debe ser tratado como fin y no como medio. Luego de leer ambos textos, se puede inferir que Peter Singer deduce su afirmación a partir de la formulación kantiana. Hay una firme contradicción entre la tesis de Kant y los antiabortistas. La posición de Julián Marías se puede cimentar en la tesis kantiana. Hay compatibilidad entre la postura de Singer y la posición de Kant. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuál de estos dos autores, Julián Marías o Singer, son compatibles con lo que piensa Kant? Kant sostenía que el hombre debía ser tratado como fin y no como medio. ¿Cuál es aquí la respuesta? Eric me dice la C. Claro, el que trata al hombre como fin, incluso antes del nacimiento, ¿no? Es Julián Marías. Entonces aquí la respuesta es la C. La posición de Julián Marías se puede cimentar en la tesis kantiana. Muy bien, la C es la respuesta. Por eso a Julián Marías le parece hipócrita, ¿no? Decir que el feto es parte de la mujer, cuando, según su punto de vista, es un individuo independiente. También le parece mal, ¿no? Que haya autores que digan que como el feto no es consciente de sí mismo, ¿no? No sería parte de ser considerado Homo sapiens. Entonces podría eliminarse, podría matársele. No le parece correcto. Aunque no tenga autoconciencia de sí mismo, es un hombre, ¿no? Sostiene Julián Marías. La C es la respuesta. En la 4, determine la compatibilidad o incompatibilidad de los siguientes enunciados en relación a las posiciones de Marías y de Singer. ¿Cuál será aquí? ¿Cuál es la respuesta? Dice, según Julián Marías, definir el aborto como una interrupción del embarazo es un eufemismo inadmisible. Jóvenes, eufemismo es cuando uno dice algo
eh, de una manera que no suene tan rudo, tan tosco, tan fuerte, ¿no? Por ejemplo, decir invidente en vez de ciego es un eufemismo, ¿no? Decir minusválido en vez de cojo es un eufemismo. O decir dama de compañía en vez de prostituta es un eufemismo. Según Julián Marías, definir el aborto como interrupción del embarazo es un eufemismo inadmisible. A Marías no le gusta, ¿no?, que se diga interrupción del embarazo, se diga aborto, porque se tiene que dorar la píldora, según su punto de vista. ¿Cuál será aquí la respuesta, jovencitos? La D, me dice Eric. ¿Están de acuerdo con su compañero? Muy bien, Eric. Aquí la respuesta es la D. Claro. Según Julián Marías, definir el aborto como una interrupción del embarazo es un eufemismo inadmisible, compatible, verdadero. En la perspectiva de Julián Marías, el feto se puede considerar una parte esencial de la mujer embarazada, falso, ¿no? Incompatible, es un individuo distinto, según su punto de vista. De acuerdo con Peter Singer, el feto aún no pertenece a la especie humana por consideraciones biológicas, falso. No pertenece a la especie humana no por consideraciones biológicas, sino por otras consideraciones. El derecho a la vida, según Singer, se funda en la consideración moral de la voluntad autoconsciente, esto sí. Para Singer, el feto no pertenece a la especie humana no por consideraciones biológicas, sino por consideraciones morales. Esta es compatible. La D es la respuesta. A ver aquí, muchachos. ¿Cuál de las siguientes alternativas resume adecuadamente la oposición entre Julián Marías y Peter Singer? ¿Cuál será aquí la respuesta, muchachos? Aquí la respuesta, muchachos, es la A. Para Julián Marías, el feto es ya un ser humano pleno en la medida en que es una realidad viniente. Según Singer, el feto carece de derecho porque no es un ser moral autoconsciente. A de avión. Muy bien, vamos a leer aquí un texto que está hablando sobre el escritor de libros de autoayuda, Paulo Coelho. Dice lo siguiente. Traducido a 56 idiomas, publicado en 150 países, con más de 54 millones de libros vendidos, a Paulo Coelho hay que reconocerle al menos una virtud.
es una mina de oro para sí mismo y para las editoriales. En su libro de mayor éxito, El alquimista, 1988, un pastor de ovejas andaluz viaja hasta las pirámides de Egipto en busca de un tesoro. Antes de llegar a su destino, se encuentra con el gran mago que posee los dos pilares de la sabiduría alquímica, es decir, sabe destilar el elixir de la larga vida y ha fabricado un huevo amarillo, la piedra filosofal, con cuya ralladura se puede convertir en oro cualquier otro metal. En su viaje hacia las tumbas de los faraones, el alquimista le ha revelado al muchacho otro secreto. Cada hombre sobre la faz de la tierra tiene un tesoro que lo está esperando. Luego le explica que si no todos encontramos ese tesoro personal es porque los hombres ya no tienen interés en encontrarlo. Sospecho que muchos desgraciados se consuelan creyendo semejante ingenuidad. Vista descarnadamente, es solo una simpleza o una pía ilusión. Sin embargo, hay algo que tenemos que conceder y es que sin duda Paulo Coelho encontró su propio tesoro, en cierto sentido su piedra filosofal, la ralladura sosa y rosa y empalagosa de su prosa se convierte como por arte de magia en oro editorial, en millones de copias de consumo masivo de mediocridad. Muy bien, al autor no le gusta Paulo Coelho, ¿no? Dice que su prosa es sosa, rosa y empalagosa. Muy bien. A ver, jovencitos, ¿cuál es la idea principal del texto? La D, me dice Mariluz. ¿Será la D o habrá otra alternativa? Aquí hay otra alternativa. El autor del texto nos dice que es un escritor mediocre, ¿no? Esa palabra utiliza, pero que a pesar de esto es un éxito de ventas, ¿no? Eso, esa virtud le concede. Entonces aquí la respuesta, jovencitos, es la B. Coelho consiguió que su prosa se convierta en un éxito para las editoriales. 1 B de barco. En la 2, el término pía puede ser reemplazado por, dice aquí, vista descarnadamente es solo una simpleza o una pía ilusión. Pío significa misericordioso, clemente, ¿no? Pero aquí, ¿qué significa? La C, me dice. Vista descarnadamente es una simpleza o una pía ilusión. No, no es la C, hay otra aquí. Es una ingenuidad creer en eso, ¿no? ¿Cuál sería? El autor dice que el que cree en lo que sostiene el autor
es ingenuo. Entonces aquí la B es la respuesta, inocente. Una inocente ilusión. Inocente en el sentido de ingenuo. En la 3. Con respecto a la labor escritural de Coelho, señale el enunciado incompatible. ¿Cuál es la oración que contradice al texto? ¿Cuál es la respuesta aquí? La B, la D, aquí está acertando Eric. El alquimista narra la historia de un pastor de cabras mediocre. No, no utiliza este adjetivo para referirse al personaje, ¿no? El autor llama mediocre al escritor, no a su personaje. La D es la incompatible. La 4. Si Paulo Coelho no hubiese encontrado su propio tesoro, su piedra filosofal, la ralladura sosa y rosa y empalagosa de su prosa, posiblemente, pregunta de extrapolación. ¿Cuál será aquí la respuesta? Si Paulo Coelho no hubiese encontrado su propio tesoro, su piedra filosofal, la ralladura sosa y rosa y empalagosa, posiblemente, carecería del éxito editorial con el que cuenta actualmente. Muy bien. Y la última, jovencitos. Podemos inferir que lo dicho por el alquimista ¿no? ¿Qué es lo que dice el alquimista? A ver, aquí está. Dice, cada hombre sobre la faz de la tierra tiene un tesoro que lo está esperando. Luego le explica que si no todos encontramos ese tesoro es porque los hombres ya no tienen interés en encontrarlo. Podemos inferir que lo dicho por el alquimista, aquí la respuesta, jovencitos, es la A. Tiene en el fondo la intención de justificar a aquellos que no alcanzan la felicidad. Muy bien, la A es la respuesta. Muy bien, jovencitos, hemos terminado el día de hoy. Muy bien, supongo que van a postular, si no todos, la mayoría de ustedes. Les deseo suerte, jovencitos. Espero que puedan salir bien en los exámenes. Nos vemos, muchachos. Cuídense. Hasta pronto. Hasta luego, Miss. Nos vemos. Luego, profe, gracias.